Bienvenidos alumnos. En esta clase vamos a ver una serie de impuestos nacionales que se aplican sobre ciertas actividades. Es decir, después de haber estudiado todos los impuestos que son a nivel nacional, que se aplican a mucha gente, estos son particularmente para algunos sectores principales. Vamos a ver algunos. Primero, el impuesto a los combustibles líquidos y al gas natural. ¿Qué quiere decir esto? Que se aplica sobre todo la venta de los combustibles. ¿Se puede hacer alguna otra cosa? Sí, hay muchos sectores que son muy gravados con este impuesto. Por ejemplo, el sector agrícola, donde las maquinarias que utilizan combustibles directamente en la producción. Para estos casos, este impuesto también genera algunas excepciones. Por ejemplo, permite que dentro del productor agrícola que utiliza en exceso este tipo de combustibles puedan deducirse de algún otro impuesto nacional, como ser el impuesto a las ganancias, como pago a cuenta todo lo que en el periodo fiscal pague en conceptos de combustibles líquidos. A modo de ejemplo, hay otros impuestos que también gravan la actividad, como por ejemplo los impuestos internos. ¿Qué intenta el legislador? Intenta desalentar ciertos consumos de productos que pueden considerar nocivos para la sociedad. Entonces intenta gravarlos con una tasa mayor a las normales que tiene cualquier otra actividad. Como por ejemplo el tabaco, las bebidas alcohólicas, las bebidas analcohólicas, los automotores y cualquier otro motor que utilicen gasoil. Todas esas actividades se gravan con estos impuestos internos. ¿Cuál es el objetivo? Es de desalentar el consumo o el uso o la realización de este tipo de actividades. Vamos a ver otro impuesto nacional. Impuesto a los créditos y débitos bancarios. Cuando pensamos créditos y débitos bancarios, nos imaginamos que es un impuesto único. No, acá es una alícuota que se utiliza para cada una de las operaciones y cada uno de los movimientos que nosotros realizamos en una cuenta bancaria. ¿Grava a todo el mundo? No, está grabado solamente ciertas actividades y ciertas cuentas bancarias. Los invito a que ustedes agarren cualquier resumen bancario de alguna empresa o de alguna persona física que tribute otro tipo de impuestos que utilice cuenta bancaria y revisen qué impuestos se les cobra. Van a ver que hay un impuesto que detrás de cada operación dice o impuesto a los débitos o impuesto a los créditos. Quiere decir que cada vez que nosotros realizamos una operación, como por ejemplo un pago, se aplica una alícuota sobre el monto que nosotros hacemos del pago y esa alícuota es el impuesto a los créditos, que también se los deduce. Y lo mismo pasa con los impuestos a los débitos. Cuando por alguna razón se genera débito bancario dentro de nuestra cuenta, ese débito bancario, porque pagamos con un cheque y ese cheque ingresó para su cobro, sobre ese valor también se aplica una alícuota y también nos deducen un impuesto. Actualmente hay una posibilidad de compensar los créditos, parte de este impuesto que grava mucho los movimientos bancarios con el impuesto a las ganancias a nivel nacional. ¿Cuáles son? El 34% del impuesto a los créditos generado durante el periodo lo podemos compensar como pago a cuenta, quiere decir yo liquido de la totalidad del impuesto a las ganancias y detraigo como pago a cuenta, como si yo hubiera ingresado impuesto, ese concepto, ese porcentaje de impuesto a los créditos bancarios. Otro impuesto nacional es el impuesto a los premios. El impuesto a los premios es uno de los que nos puede por ahí causar un poco más de risa, porque ¿en qué situación se nos grabaría? En la situación que nosotros somos premiados con algún premio de alguna lotería, donde hay una gran incidencia del azar. Entonces, por ejemplo, soy una afortunada y saqué un premio del Quini 6 o del Loto y estoy muy contenta porque saqué una suma millonaria de 3 millones de pesos. ¿Y yo creo que voy a cobrar los 3 millones de pesos? No. Hay un impuesto nacional que detrae un porcentaje, esta tasa puede ser es generalmente del 31%, que detrae de ese premio que yo obtuve un pedazo en concepto de impuesto y se lo ingresa directamente.
Y hay actividades que son exentas, en este mismo caso cuando los sorteos son inferiores o los premios son inferiores a 1.200 pesos. ¿Quién lo ingresa? Lo ingresa únicamente el que organiza el sorteo. Espero que hayan podido revisar todos estos conceptos, todos estos impuestos nacionales. Los invito a realizar una actividad donde tengan que aplicarlos. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad. En esta clase vamos a revisar otro tipo de impuestos, pero otro tipo de impuestos no por lo que grava, sino en dónde se grava. Estamos hablando del impuesto a los ingresos brutos. ¿Qué es el impuesto a los ingresos brutos? Es asimilable a lo que en Nación es impuesto al valor agregado. ¿Quiere decir que estoy siendo gravada por dos cosas iguales en dos lugares distintos? Sí, exactamente. Son dos lugares distintos que gravan exactamente la misma cosa. A nivel nacional, a través del IVA, a nivel provincial, a través de ingresos brutos. ¿Cómo sería la situación? ¿La ley puede? Sí, existe una ley. ¿Y dónde la encontramos? La ley para impuestos a los ingresos brutos la encontramos en el régimen provincial, en el Código Tributario Provincial. Y anualmente se establecen las alícuotas que deberán abonar con la ley anual provincial. Entonces, a la hora de buscar el impuesto que en esta provincia grava los consumos, vamos al Código Tributario Provincial y encontramos el impuesto a los ingresos brutos. ¿De qué se trata o cómo lo vamos a encarar a este impuesto? Vamos a buscar lo mismo que buscábamos a nivel nacional, lo hacemos con este impuesto. Todos los impuestos tienen que tener un elemento objetivo, un elemento subjetivo, un territorio y lo propio del nacimiento del hecho imponible. Y vamos a comenzar por eso. El objeto del impuesto es el ejercicio habitual y a título oneroso de cualquiera de estas actividades. Comercio, industria, oficio, negocio, locaciones de bienes, locaciones de servicio o cualquier otra actividad que se realice en forma habitual y a título oneroso. ¿Qué significa habitualidad? En este caso no hay que ser restrictivo en lo que es habitualidad. Por ejemplo, puedo realizar una venta al año o cobrar un único balance, por ejemplo, por año, y no quiere decir que no exista habitualidad. Habitualidad quiere decir que está la potencialidad de realizar más. Otra cuestión, ¿dónde la tenemos que realizar a la actividad? ¿La puedo realizar en Chaco, en Buenos Aires, en Catamarca, en Córdoba? No, en este caso, para estar grabado por el impuesto a los ingresos brutos, debe realizarse dentro de la provincia. A modo de comparación, cuando nosotros hablamos de IVA, podemos realizarla en cualquier parte del territorio nacional y se grava con ese impuesto a los consumos. En este caso, la provincia grava únicamente a los que ocurren en el territorio de la provincia de Córdoba. Los sujetos que deben estar grabados son quienes realicen estas actividades o quienes hagan profesión o ejercicio de alguna de las actividades alcanzadas. ¿Cuál es el momento del nacimiento de hecho imponible? Es el devengamiento del mismo. Es así como completamos todos los elementos que debe contener el impuesto. ¿Y dónde lo encontramos? En el Código Tributario Provincial. No en leyes nacionales, sino el Código Tributario Provincial.
Realizamos la actividad práctica y los veo a la vuelta con las claves de respuesta. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad. Bienvenidos. En esta clase vamos a desarrollar y vamos a ver qué es convenio multilateral. ¿Qué es convenio multilateral? Es una forma de distribución de bases imponibles. Concepto raro. Quiere decir que no es un impuesto por sí mismo, sino que lo único que hace es atribuir a distintas jurisdicciones lo que debe tomar como base para el impuesto. Vamos a ver un ejemplo práctico. Es decir, soy contribuyente, soy una única persona que presto servicio en distintas jurisdicciones en el mismo país. Tengo actividad en La Rioja, actividad en Tucumán, actividad en Catamarca y actividad en Córdoba. Tengo que tributar en cada una de las provincias estos impuestos a los ingresos brutos en cada una de las provincias. Y mi problema es determinar sobre qué voy a tributar. Cada provincia intentará cobrar lo que más pueda y va a intentar tomar la totalidad de la base, que es toda mi actividad. Para ello viene el convenio multilateral para dividir lo que cada provincia debe cobrarme. Y la tasa que debo aplicar es la tasa vigente para cada una de las provincias. Voy a dar un ejemplo porque esto pasa en nuestra práctica. Hay dos tipos, o vamos por régimen general, donde debemos calcular coeficientes, que lo verán en la práctica, y tenemos actividades que por sí mismas tienen un régimen especial de distribución de base. Voy a darles un ejemplo en donde se mezclan estas dos actividades. Por ejemplo, un profesional en ciencias económicas, contador, tiene su oficina en la ciudad de Córdoba, pero presta servicios en la ciudad de Catamarca. En ese caso, el profesional por esa actividad va reglamentada a través del artículo 10 y dice que cuando tenga una oficina en una jurisdicción tributará con el 90% de los ingresos por esa actividad. Y el resto, el 10%, corresponde a la otra provincia. Es decir, esos ingresos se dividen. Pero si además este profesional tiene otra actividad comercial, por ejemplo, tiene una venta de artículos de bazar, y es en una única provincia, eso deberá ir por el régimen general. Este es en estos casos donde hay varias jurisdicciones intentando gravar absolutamente toda la actividad de esta misma persona. Pero lo que hace el convenio multilateral es dividirles y decirles, señoras provincias, a través de un acuerdo, hemos quedado de acuerdo que ustedes iban a tributar o iban a gravar a esta persona de esta forma, evitando la doble imposición a un mismo sujeto o evitando una carga tributaria mucho más grande a un mismo sujeto. Conceptualmente, ¿cuándo se aplica convenio multilateral? Es cuando se ejerce por un mismo contribuyente. ¿Qué cosas? Actividades que en una, varias o todas las etapas se producen en dos o más jurisdicciones, pero que el ingreso bruto total por esa actividad proviene de un único
proceso económicamente inseparable. Ese económicamente inseparable, o sea, es un todo y todas las provincias podrían influir sobre ese todo. Y conjuntamente corresponde a todas ellas. Entonces, en este caso, es cuando convenio multilateral se aplica para poder distribuir lo que cada provincia va a gravar. ¿Cuántos tipos hay o cuántos tipos de regímenes hay para aplicar en convenio multilateral? Hay dos. Uno que es un régimen general y otro que es un régimen especial. Y en el régimen general tendrán que tener en cuenta tanto los ingresos y los gastos percibidos en cada una de las jurisdicciones, conformar un coeficiente y aplicarlo sobre las bases a distribuir. Mientras que el régimen especial, la ley especifica qué actividades serán gravadas en qué porcentajes. Con los conceptos ya analizados, los dejo con la actividad práctica. Espero que las puedan resolver y nos vemos a la vuelta con las claves de respuesta. Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad. Vamos a ver una de las clases de tributos que existen a nivel provincial. Si bien nosotros vemos que a nivel nacional todas las leyes nacionales gravan distintos impuestos y ahí teníamos, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, impuestos al IVA, al valor agregado y otros impuestos nacionales como ganancia mínima presunta y cualquier otro impuesto nacional. Esos estaban en la órbita nacional a través de leyes nacionales y los recaudaba nuestra Administración Federal de Ingresos Públicos, que es AFIP. A nivel provincial dijimos que tenemos una serie de impuestos también que gravan las mismas actividades, pero a nivel provincial. Y decíamos que damos, por ejemplo, el impuesto a los ingresos brutos. Ahora, en órbita municipal, ¿hay impuestos que gravan? Sí, ahora vamos a hablar de un impuesto, una tasa, un tipo distinto de tributo, que es una tasa al comercio y a las industrias. ¿Y qué grava esta tasa? Una actividad a título oneroso de comercio e industria realizada en el ámbito municipal. ¿Qué diferencia tenemos, por ejemplo, en el IVA? ¿Qué diferencia podemos tener con ingresos brutos? Casi ninguna. Son actividades a título oneroso que las grava, solamente que acá se grava por otro sector, que sería a nivel municipal. ¿Dónde encontramos la legislación para esto? A nivel municipal encontramos a través de ordenanzas. Y anualmente se aprueba también cuál es la tasa que va a gravar a la actividad. Actualmente, la tasa de comercio e industria grava la actividad dentro de la provincia con un porcentaje y la realiza a través de los distintos, durante cada uno de los meses, donde se debe presentar la declaración jurada, declarando la totalidad de ingresos obtenidos por el contribuyente. Y acá hay una distinción que hay que hacer con otro tipo de impuestos. En este caso, los ingresos que se gravan son los ingresos totales y no estamos hablando de ganancias de la persona. ¿Cuál sería la diferencia entre ingresos o ganancias? Dentro de la ganancia nosotros teníamos los ingresos totales menos los gastos que nosotros incurrimos para lograr efectuar esa actividad. En este caso, lo que se está grabando directamente son los ingresos totales.
La tasa es una tasa mensual y así tenemos que analizar cada uno de los municipios donde prestamos nosotros actividad que nos estaría gravando. Es imposible ponernos a analizar en esta materia todos los impuestos municipales. Hay que ver para cada caso el contribuyente dónde presta actividad y analizar las leyes municipales de cada contribuyente. En el caso, dijimos que en esta clase vemos otros impuestos provinciales y municipales. Dentro de esos otros impuestos provinciales hay otros como por ejemplo el impuesto a los sellos, no solo ingresos brutos, que también lo encontramos en el Código Tributario Provincial de Córdoba, el impuesto a los sellos que gravan o que recaen sobre la circulación de riquezas. Y el hecho imponible es el acto jurídico que lo exterioriza. Son actos onerosos que son formalizados por escrito. Se grava ahí. Habiendo visto todos estos impuestos a niveles provinciales y municipales, los invito a que realicen la actividad práctica integradora.